Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jiachén 2024. 34. La recompensa a través del viento invertido anima a los cultivadores sinceros de Tao en reclusión para levantarse y asumir activamente responsabilidades. El retiro virtuoso de la descendencia lineal debe regresar y aprovechar la oportunidad de lograr virtudes. La recompensa a través del viento invertido anima a los cultivadores sinceros de Tao en reclusión a levantarse y asumir activamente responsabilidades. La historia de la recompensa a través del viento inverso es la siguiente. Durante el reinado del rey Wu de la dinastía Zhou, la dinastía San ya había caído durante 2 años. En ese momento, el mundo todavía estaba inestable y el rey Wu estaba enfermo. El duque de Zhou rezó a los reyes anteriores, expresando su voluntad de sacrificar su propia vida en lugar del rey Wu. La oración del duque de Zhou también se conservó en el Tesoro Nacional, lugar para preservar valiosos artefactos históricos. Hasta que el rey Wu falleció, el rey Cheng le sucedió en el trono. Como el rey Cheng era todavía muy joven, el duque de Zhou asumió la regencia para ayudarlo. Sin embargo, los hermanos del rey Wu, Guangxu y Caizu, difundieron muchos rumores. Hay un dicho: el duque Zhou sintió miedo durante los días de rumores y chismes, y antes de usurpar el trono, Wang Man se comportó de manera respetuosa y deferente, refiriéndose a este incidente. No fueron los forasteros los que difundieron palabras falsas, sino los propios hermanos del duque de Zhou los que difundieron rumores desfavorables. Dado que Guangxu y Caizu también eran hermanos del duque de Zhou, difundieron muchos chismes maliciosos. Las repetidas mentiras crearon sospechas y, finalmente, el rey Cheng dudó del duque de Zhou. Cuando surgió la duda en el corazón del rey Cheng, truenos y relámpagos acompañados de fuertes vientos golpearon, derribando los cultivos, advirtiendo al rey Cheng. Quizás en ese momento, el rey Cheng de repente tuvo una inspiración o recibió guía divina. El rey Cheng abrió el Tesoro Nacional, donde vio las oraciones del duque de Zhou a los 3 reyes anteriores y al cielo. Solo entonces se dio cuenta de que el duque de Zhou no era como lo habían descrito sus tíos, era verdaderamente leal. El rey Cheng inmediatamente se arrepintió de sus dudas y, como resultado, la lluvia cayó a cántaros y los fuertes vientos soplaron en la dirección opuesta, lo que provocó que los cultivos volvieran a estar erguidos. Ese año hubo una cosecha abundante. Esta historia está registrada en el libro de documentos Jin Ten y en los registros del gran historiador, las casas hereditarias del duque Zhou, estado de Lu. A partir de entonces, esta historia sirve como un recordatorio de que si reconocemos nuestros errores y hacemos las paces, podemos recibir recompensas favorables del cielo. Esto se conoce como la recompensa a través del viento inverso. La situación desde el año Guimao hasta el año Jiachén. ¿Alguna vez en la historia nos hemos encontrado con una situación así? De hecho, se trata de una amnistía, pero mucha gente no la siente ni entiende cómo aprovechar la oportunidad. Al igual que debemos comprender seriamente las 8 verdades mayores, no debemos tratarlas como un libro para leer. Las 8 verdades mayores son, en efecto, verdades. La pregunta es: ¿hemos aceptado estas verdades? Sisun, siguiendo el mandato de Dios, ha venido a anunciar. Cada uno de estos pronunciamientos representa la voluntad de Dios. ¿Se atrevería Sisun a decir cosas como que el arcángel guarde silencio y que los verdaderos sacerdotes se retiren sin la autoridad de Dios? Esta es la voz de Dios, la voluntad de Dios. Sisun apenas puede invitar a estos inmortales y budas. ¿Cómo podría atreverse a decir, todos ustedes, guarden silencio? Solo Dios puede hablar así. De lo contrario, ¿quién se atrevería? Incluso Sisun, el maestro iluminado de los 3 reinos, no se atreve a decirlo. Para los budas inmortales como Nana y Geufo,
Wansen Dijun y Chun Yan Dijun Sisun tiene que invitarlos y suplicarles que vengan. ¿Crees que vendrán solo porque Sisun los llama? En el reino humano, para comenzar una clase con la presencia de inmortales y Budas, Sisun primero debe buscar la aprobación de la Madre Celestial. Solo cuando la Madre Celestial está de acuerdo, Sisun puede invitar a los inmortales y a los Budas. ¿Crees que es sencillo? No podemos ver los asuntos celestiales. Sin embargo, con una mentalidad mundana, pensamos. Otra clase otra vez, sin darnos cuenta de lo precioso que es durante el periodo del Yang blanco. A medida que pasa el tiempo, puede que no pase mucho tiempo antes de que ya no podamos tener estas clases. Una vez que Dios ordena detener la salvación, ¿qué más podemos hacer? Al igual que el campo Dason Tao hoy en día, aunque están impartiendo clases y salvando personas. ¿Cuántos años han pasado desde que celebraron ceremonias de Tao? Como dice el refrán, que haya hombres y el gobierno florecerá, pero sin los hombres, su gobierno decae y cesa. Luo Chen-ren ha regresado a los cielos e informó el decreto dado. La voluntad del cielo ya ha sido aclarada. Pero no debemos permitirnos terminar en una situación así. En el pasado, cuando Simu todavía estaba en Hong Kong experimentó un cese de las ceremonias de celebración del Tao. Suponemos que, si Simu estuviera en Hong Kong, ¿podríamos llevar a cabo ceremonias de Tao allí? Mientras que otros lugares podían hacerlo, solo Hong Kong no podía. ¡Qué trágico! El cese de ceremonias de Hong Kong duró mucho tiempo, y no solo eso, incluso Wu Chen-ren, el líder de Hong Kong, no pudo asignar decreto porque carecía del mandato celestial. Sin embargo, más tarde, mucha gente todavía lo seguía. Es realmente desconcertante. Si hay un mandato divino, ¿por qué sería necesario traer gente para implorar a Lao Chen-ren que asigne un decreto? ¿Cómo podría la práctica de cultivar el Tao conducir a una falta de sabiduría, convertirse en cultivar relaciones personales y emociones, no seguir los principios del cielo y carecer de reverencia por los mandatos divinos? Además, Wu Chen-ren también estaba confundido. Pertenecía a la unidad Tao de, no a la unidad Xinyi, eran ramas completamente diferentes que se separaron durante la era de Sisun. Aunque Xinyi originalmente se separó de Tao de, en ese entonces, el jefe de la unidad de Tao de era Tao Sang, Sansikun, y el jefe de Xinyi era Sang Lao Chen-ren. Eran el presidente y el vicepresidente de la Sociedad de Artes Marciales Tao de en ese momento. Los asuntos del Tao en Tianjin comenzaron desde allí, y una casa sagrada fue establecida allí, llamada el Tao de Tan, por Sisun. Más tarde, Sang Lao Chen-ren continuó supervisando los asuntos de Tao, y luego estaban Yu Lao Chen-ren y Zeng Lao Chen-ren. Más tarde se expandieron al noreste de China, y los asuntos Tao de Xinyi en el noreste fueron los más prósperos. En ese momento, Sisun instruyó a Xinyi para que se independizara y ya no estuviera afiliado al Tao de Tan. Sin embargo, en ocasiones, como las clases principales o las clases de transmutación, el Tao de Tan y el Xinyi Tan a veces se unían porque los participantes en las clases de transmutación eran élites seleccionadas. En ese momento, Wu Chen-ren también estaba a cargo del noreste. Nuestros Lao Chen-ren y Wu Chen-ren eran conocidos. En términos de antigüedad, Wu Chen-ren era más senior. En términos de experiencia, Wu Chen-ren tenía una amplia reputación en el noreste, dado que Wu Chen-ren pertenecía a la unidad Tao de, no a la unidad Xinyi. Por lo tanto, dijo que Wu Chen-ren estaba confundido. Tales acciones eran similares a querer dominar los activos de Xinyi Tao. Algunas personas lo siguieron y él las aceptó. En resumen, cultivar el Tao se llama la verdadera naturaleza y actuar de acuerdo con la propia naturaleza se llama el Tao. Cultivar y propagar verdaderamente el Tao de acuerdo con la voluntad de Dios es el Tao.
Si el Tao no se cultiva de acuerdo con la voluntad de Dios, se convierte en una religión, secta o facción, no puede ser considerado el Tao. Seguir la propia naturaleza se llama Tao, y debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, los errores son inevitables en términos de recompensa a través del viento invertido, y cuando se cometen errores, el arrepentimiento es necesario. Dios responderá con prontitud, trayendo recompensas para lo bueno y consecuencias para lo malo. Por lo tanto, recompensa a través del viento invertido se refiere a resultados positivos. Este año y el próximo son cruciales, y si podemos superar los desafíos, ya sean de listas celestiales, registros de fantasmas, incluso seres demoníacos o grandes inmortales celestiales, no debemos volvernos arrogantes ni excesivamente orgullosos. Si Sun ha dicho, incluso si eres un gran inmortal celestial reencarnado en esta vida, sin cultivación, aún caerás. Incluso si eres un fantasma del infierno reencarnado, si cultivas diligentemente el Tao esta vez, aún puedes alcanzar la iluminación. Por lo tanto, Dios no mira nuestro pasado, sino solo lo que estamos haciendo ahora. Eso es todo lo que hay que hacer. Sin embargo, todos permanecen en silencio. Y es realmente lamentable. La terquedad dentro de nuestros corazones se ha convertido en una carga invisible. Esta vez, Dios ha dicho: desechad las cargas, no quiero ver tu pasado. Solo miro lo que estás haciendo ahora. Durante el tiempo de la presencia de Dios, Él realmente no está mirando nuestro pasado, ya sea bueno o malo, solo hay santos o inmundos, justos o injustos. Sin embargo, es incierto si Él mirará nuestro pasado en el futuro. No hables de cómo eras en el pasado, ya está en el pasado. Dios no los considera. Él solo observa lo que estamos haciendo ahora para determinar nuestro futuro. Por lo tanto, las personas sabias que están recluidas y desean seguir verdaderamente la voluntad de Dios en su cultivación del Tao deben despertarse rápidamente en lugar de permanecer ocultas. En términos de llevar a cabo el trabajo del Tao, discretamente no significa ocultar el Tao, sino más bien implica manejar discretamente los asuntos. Debido a que ahora es el momento del levantamiento, si otros no están haciendo lo que hay que hacer, especialmente cuando los corazones de las personas en el mundo están inquietos, ¿sentiremos escalofríos en nuestros corazones? Idealmente, es mejor que no nos sintamos escalofriantes en nuestros corazones, de lo contrario, no estaríamos aquí. Sin embargo, debemos seguir haciendo esfuerzos, tal como dijo el maestro de Derecho: apretar los dientes vale la pena. Realmente ha llegado el momento, y se ha hablado de ello durante muchos años. Hace muchos años, los inmortales y los budas lo mencionaron. En medio del caos, la gran tribulación y el gran desorden, es imposible decir que no habrá dolor o que todo irá bien. Independientemente de cómo cambie el entorno, debemos entender que el entorno no está bajo nuestro control, está bajo la soberanía de Dios. Lo único que podemos controlar es nuestro propio corazón. Dios solo observa cómo actuamos. Debemos comprender bien este punto, y por lo tanto dice cultivadores sinceros del Tao en reclusión para levantarse. El retiro virtuoso de la descendencia lineal debe regresar y cumplir virtudes. El año 2023 está asociado con el hexagrama Fu, que es cuando se menciona recompensa a través del viento revisado. El año 2024 está asociado con el hexagrama Gou, donde Gou significa encuentro. Todos los lazos kármicos vendrán para ser resueltos durante este año. Sin embargo, esto no sucederá al azar. Aún así, no debemos asumir ni esperar que no llegue. No es un problema ambiental porque son nuestras propias semillas. Por mucho que intentemos evadirlo o evitarlo, es inútil. Dios quiere que pasemos por un acuerdo importante. ¿Qué hay de malo en eso? Un acuerdo importante nos permite liquidar todas las deudas. Por supuesto, será incómodo en el entorno práctico.
Echemos un vistazo al mundo. ¿Es el pago de las deudas algo gozoso? Honestamente, pagar deudas es doloroso. ¿A quién podemos culpar por lo que debíamos en el pasado? Esta vez, realmente podemos experimentar el dicho, con 3/10 partes de sinceridad, el cielo responderá 7/10. En realidad, hasta ahora solo hemos pagado 3/10 partes, no las 10 completas, ya que esta vez Dios se ha hecho cargo. En el pasado, cuando los inmortales y los budas intervenían, no podían tomar decisiones por sí mismos. Tuvieron que regresar y preguntar si la Madre Celestial estaba de acuerdo. Sin embargo, esta vez, la Madre Celestial ha venido en persona y no hay necesidad de pedir permiso a nadie más. La Madre Celestial es la misma quien toma las decisiones. Por lo tanto, las cosas se manejan rápidamente y las consecuencias son rápidas. Tenemos que ser conscientes de este hecho. Solo con el carácter Go, deberíamos contemplarlo profundamente. La mención anterior de Mao Yu y Zen Chen se refiere a situaciones en las que parece no haber posibilidad de encuentro o relación. Sin embargo, uno no debe adelgazar los kits imposibles de conocer o encontrar. Incluso aquellos que se consideran imposibles de encontrar pueden suceder. ¿Por qué? Es por nuestras semillas. Si no hay un encuentro que conduzca a la germinación de las semillas, ¿cómo las eliminaremos? ¿Y cómo sabremos qué tipo de semillas se plantaron en el pasado? Para eliminar el karma, solo hay un método: enfrentarlo con valentía, arrepentirse y reformarse, en lugar de evitarlo. Por lo tanto, el primer paso es enfrentarlo con valentía. Después de encontrarlo, el arrepentimiento debe seguir, y luego el cielo se encargará del resto. Nunca evadas la situación porque evitarla no resolverá nada. Puesto que Dios está presidiendo y resolviendo personalmente el asunto, todos los budas, bodhisattvas, deudores kármicos y entidades demoníacas deben escuchar a la Madre Celestial. No pueden hacer lo que quieran cuando la Madre Celestial se hace cargo. ¿Qué ser espiritual no querría trascender la vida y la muerte? Todo tipo de ser se está cultivando, y su propósito en la cultivación es únicamente trascender la vida y la muerte. Desde la antigüedad hasta el presente, ¿podemos simplemente trascender la vida y la muerte si así lo deseamos? ¿Qué significa trascender la vida y la muerte? Incluso si la cultivación de una persona alcanza el nivel de todas las cosas, regresan a la unidad. ¿A dónde regresa el uno? ¿Quién gobierna esta parte? Es la autoridad de Dios. La presencia de Dios ahora es para abordar este asunto. Hablando bajo una luz positiva, es una salvación generalizada, y no se puede hacer sin Dios. Sin Dios. ¿Cómo puede ser posible pasar de 0 a 1? ¿Cómo podemos lograrlo los humanos? Incluso el quinto patriarca, Zhen Wang, se enfrentó a este dilema y, en última instancia, tuvo que buscar la tutela de Bodhidharma porque no sabía a dónde regresar. Si bien podría decirse que toma a Bodhidharma como su maestro en el reino humano, al final, debe existir el mandato divino de un maestro iluminado que transmita el Tao en nombre de Dios para recibir verdaderamente la transmisión del Tao y trascender la vida y la muerte. De lo contrario, es imposible. Simplemente desbloquea el portal celestial. ¿Se puede hacer sin Dios? Ni siquiera los grandes inmortales celestiales pueden lograrlo, debe ser a través de Dios. ¿Por qué se llama aprovechar la oportunidad de lograr virtudes? Esta es realmente una oportunidad para lograr méritos. Aprender con diligencia y humildad es virtud. Si podemos comprender la importancia de retirarnos y aprovechar esta oportunidad, podemos lograr grandes méritos. De lo contrario, muchas personas carecen de ambición, pensando que retirarse es solo retirarse, no están motivadas para tener logros, sin mencionar que realmente llevan a cabo los asuntos del Tao discretamente,
manifestando el Tao de Dios en nosotros mismos e inspirando a los seres espirituales, a los inmortales y a todos los cultivadores del Tao. Si realmente podemos hacer que los seres espirituales, los deudores kármicos y las 9 generaciones de descendientes y las 7 generaciones de antepasados sientan que estamos haciendo las cosas bien, ¿no se atreverían a ayudar? Simo enfatizó, el futuro campo de Tao no tendrá nombre ni título. Un cultivador de Tao que puede cultivarse sin nombre y sin título es un verdadero cultivador de Tao. No te limites a mirar las palabras, sin nombre, sin título, sin autoridad, sin poder. ¿Cómo puede uno cultivar y dirigir los asuntos del Tao? Requiere tener Tao y tener virtud para dirigir los asuntos del Tao. La declaración de Simo implica que los asuntos del Tao no son impulsados por la fama, el estatus, la autoridad o el poder. Los asuntos del Tao en el periodo del Yang blanco están impulsados por el Tao y la virtud. Los asuntos genuinos del Tao deben tener un carácter moral, de lo contrario, son solo momentos fugaces, e incluso si se expanden por un tiempo, no durarán mucho, entonces es realmente inútil y una pérdida de esfuerzo. La virtud es crucial, como dice el refrán, la virtud de una persona noble es como el viento, resuena con el significado de viento invertido y aprovecha la oportunidad de lograr virtudes. La virtud de una persona noble es como el viento, la hierba debe doblarse cuando el viento sopla sobre ella. Si poseemos genuinamente virtud, donde quiera que vayamos, el cielo y los espíritus nos ayudarán. Esto demuestra que somos individuos genuinamente virtuosos. Si carecemos de virtud, donde quiera que vayamos, los espíritus nos acosarán, incluso si vivimos en una casa santa. No asumas que los espíritus no se atreven a venir a la santa casa para causar problemas. El infortunio y la fortuna no tienen puertas propias, son convocados por la gente. Es nuestra propia invitación. Originalmente, los espíritus no se atreverían a causar problemas en una casa sagrada, pero usamos un corazón fantasmal para invitar a esos fantasmas a entrar. Todo depende de nuestros corazones, ya sea un fantasma o un Buda. Si genuinamente tenemos el Tao y la virtud y usamos la moralidad para dirigir los asuntos del Tao, solo entonces puede ser verdaderamente descendencia lineal. ¿Qué es la descendencia lineal? En el caso de Xinyi, somos los verdaderos herederos de Xinyi. En el nivel externo y aparente, podría haber un heredero designado, pero si Xinyi va a florecer, ¿solo habría un heredero? Entonces, ¿no viviría para siempre este heredero designado? ¿Es eso posible? Lao Chenren, Luo Chenren e incluso Hou Sui eventualmente volverán al vacío. Tenemos que entender que los patriarcas ancestrales no decidían por sí solos si quedarse o irse, todo sigue la voluntad de Dios. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, ¿fue su propia voluntad o la voluntad de Dios? Del mismo modo, debemos escuchar las palabras de Dios. Tenía solo 33 años en ese momento. Si pensamos desde nuestra perspectiva humana, oh Dios, ¿por qué no dejar que se esfuerce unos años más, ya que todavía es tan joven? La esperanza de vida de un verdadero cultivador del Tao no radica en si uno quiere sobrevivir o no, sino vivir de acuerdo con el mandato celestial y la voluntad de Dios. Incluso el tiempo que uno desea quedarse es también la voluntad de Dios. Confucio, Lao Chenren, todos los sabios vivían así. Cuando Sisun regresó al vacío a la edad de 59 años, ¿quién lo trajo de vuelta? También fue la Santa Madre personalmente quien lo trajo de vuelta. Si pensamos desde nuestra perspectiva humana, ¿por qué la Santa Madre no dejó que Sisun se quedara unos años más? En realidad, si se quedara más tiempo, sería desastroso. En 1947, cuando volvió al vacío, y en 1949, China continental había caído. Si no hubiera regresado al vacío en 1947,
¿Habría sobrevivido a la situación crítica de 1949? Indudablemente habría sido ejecutado. ¿Cuántos Tao San fueron asesinados en ese momento? Por lo tanto, el descenso lineal debe regresar y aprovechar esta oportunidad para lograr virtudes requiere un esfuerzo concertado de todos nosotros. No se trata de posición, se trata de la virtud. Necesitamos heredar y llevar adelante la misión y la responsabilidad de promover a Xinyi, no jactarnos de heredar a Xinyi y luego usarlo como palanca para exigir u oprimir a otros, eso está mal. No exijas cosas a los demás, debemos asegurarnos de alinearnos con la voluntad del cielo. Si genuinamente nos alineamos con la voluntad del cielo, ¿no estarán más preocupados que nosotros todos los espíritus, los antepasados de los cultivadores del Tao y sus descendientes que no han seguido el decreto celestial y el hilo dorado? Para ser más prácticos, ¿no están los Lisi en el campo Dazon Tao que han regresado al vacío ahora preocupados por el camino futuro de su Housue? Durante su vida, se sacrificaron y se dedicaron, estableciendo un floreciente campo de Tao. Ahora que han alcanzado una etapa de logro después de regresar al vacío, si su Housue se desvía del camino correcto, ¿sabemos qué es lo que más preocupa a estos Lisi ahora? Allí, una vez, un predecesor de otro linaje regresó al vacío y la Santa Madre lo otorgó como Bodhisattva. Dejó atrás un campo de Tao florido, pero su Housue cometió errores. Rápidamente siguió la orden de la Santa Madre y le dijo honestamente a su Housue: de ahora en adelante, no te dirijas más a mí como un Bodhisattva. Te lo hago saber hoy, después de regresar, seré confinado en prisiones celestiales. Entonces, ¿pensamos que un Bodhisattva siempre seguirá siendo un Bodhisattva? Si el Housue de uno comete errores, puede llevar a que los antepasados sean confinados en prisiones celestiales, mazmorras celestiales o incluso prisiones de Buda. No asumas que alcanzar la iluminación es suficiente. Si bien un hijo alcanza la iluminación, sus 9 generaciones de descendientes y 7 generaciones de antepasados trascienden es correcto. ¿Qué pasa con un hijo cae? Esto es un castigo colectivo. Si lo tratamos como un asunto de otra persona, entonces no es Tao. Entonces, ¿por qué debemos llevar a cabo la salvación universal en los 3 reinos? ¿No afectará a nuestras 9 generaciones de descendientes y a nuestras 7 generaciones de antepasados? Cada pequeña cosa que hagamos seguramente tendrá un impacto en nuestras 9 generaciones de descendientes y 7 generaciones de antepasados. Eso se llama el Tao. De lo contrario, simplemente se considera una religión porque la religión no tiene un impacto, a lo sumo, solo hacer buenas obras sin mérito y no tener conexión con las 9 generaciones de descendientes y las 7 generaciones de antepasados. Si es Tao, sin duda está relacionado con las 9 generaciones de descendientes y las 7 generaciones de antepasados. No creas que esos Lisi alcanzan el rango de Señor verdadero o Bodhisattva mientras sus Housue cometan errores. ¿Se puede mantener realmente su rango? En el ejemplo mencionado anteriormente, incluso después de alcanzar la etapa de Bodhisattva, todavía estaría confinado en prisiones celestiales porque su Housue se extravió. Por lo tanto, realmente no podemos permitirnos cometer errores. La Santa Madre dice: si sigues al cielo, su pecado aumentará aún más. Por lo tanto, si los predecesores cometen errores, no podemos seguir esos errores. Si cometemos errores, solo aumentaremos e intensificaremos los pecados de nuestros predecesores. ¿Cómo pueden nuestras acciones contribuir a empeorar sus pecados? ¿Todavía calificamos como Housue? Todo lo que hagamos como Housue no solo debe evitar sumarse a los pecados de los predecesores, sino que también debe servir para mitigar los errores cometidos por nuestros predecesores. Esa es la conducta de un Housue filial. La práctica y el cultivo del Tao no es tan superficial como para pensar solo en nosotros mismos.
Es similar al significado del descenso lineal, donde todo está interconectado. Cada pequeña cosa que hacemos está inmensamente relacionada con nuestras 9 generaciones de descendientes y 7 generaciones de antepasados. No solo está relacionado con ellos, sino que también hay un decreto celestial y un hilo de oro en el campo de Tao, ambos conectados con el linaje. Las relaciones humanas y las relaciones celestiales afectan a los predecesores y a los Hou-Sui. Siempre y cuando hagamos las cosas bien, nos llevará al retorno virtuoso del retiro, lo que significa convertirnos en un individuo sobresaliente entre las personas. Retirada se refiere a la reclusión, pero no exactamente a la reclusión total, sino más bien a la neutralidad. En términos más simples, indica a aquellos que no van ni a este lado ni a aquel lado, individuos ociosos. ¿Hay gente así? Hay muchos. Susi está más molesto con tales individuos porque el mayor pecado radica en la facción neutral y, desafortunadamente, no tienen sentido de ello. Desde la perspectiva de los principios celestiales y la verdad, la neutralidad es la más engañosa, como se menciona en las sagradas enseñanzas de Susi en el año Hicho. Por lo tanto, existen diversas situaciones de reclusión. Algunas personas deambulan por ahí, buscando por todas partes. Aquí, el retiro virtuoso se refiere a aquellos que se están cultivando genuinamente y han elegido permanecer ocultos o aquellos aislados por sus predecesores. Personas que quieren contribuir pero se encuentran incapaces de hacerlo, o incluso aquellos que se abstienen de vagar sin rumbo. Hay muchos individuos así, y son los que marcan la diferencia, solo que son incapaces de esforzarse en esa situación y en ese tipo de campo de Tao. Esto es lo que significaba retirarse virtuoso, y ojalá vuelvan. El tiempo que Dios nos ha dado es limitado. Si tenemos la intención de actuar en consecuencia el próximo año, Dios lo facilitará. Sin esta intención, ¿por qué se molestaría Dios en facilitarla? No es una situación única para todos, depende principalmente de nuestras intenciones. Debemos hacer un esfuerzo genuino. ¿Por qué usar el término aprovechar esta oportunidad para lograr virtudes? Lo que hagamos debería animar a los que no se retiraron a desarrollar la inclinación de plegar las alas y volver. Si actuamos correctamente, siguiendo la voluntad del cielo y cultivándonos sinceramente con virtud, ¿no traerían a su descendencia las 9 generaciones de descendientes y las 7 generaciones de antepasados de otras personas? ¿No traerían los predecesores su Hou-Sui? Incluso los inmortales y los Budas. ¿No guiarían a los que tienen afinidades para que vengan? Este es el fenómeno del retorno virtuoso de retirada. No porque los humanos sean capaces, pero durante este tiempo, muchos se han extraviado. ¿Qué se debe hacer con aquellos que originalmente se suponía que iban a ser transportados en este mundo? Para aquellos que se han extraviado, ¿les permitirían los inmortales y los Budas guiar a las personas que supuestamente deben ser transportadas por ellos a continuar por el camino equivocado? Por lo tanto, ¿por qué el destino cambia drásticamente y las circunstancias fluctúan rápidamente en este vasto mundo? Todas las causas y condiciones se están reorganizando. Esto es extremadamente complejo. La realidad está justo frente a nosotros, solo mire el campo da Son Tao que en la situación de no poder celebrar la ceremonia del Tao. ¿A dónde deben ir aquellos que buscan el Tao? ¿Hacia dónde deben guiarlos los inmortales, los Budas y los espíritus? El momento de recibir el Tao está predestinado y arreglado antes de nuestro nacimiento. Se mencionó en una enseñanza de afinidad, hay un Tanzu que elevó a sus padres fallecidos. Cuando los padres regresaron al vacío durante el periodo en que Taiwán estaba gobernado por japoneses y Tao no se había propagado a Taiwán, todavía era un niño pequeño. Hasta la liberación de Taiwán, recibió el Tao y estableció una casa sagrada, luego elevó a sus padres. Sus padres describieron en la enseñanza, después de que fallecieron y se fueron al inframundo, ya que murieron debido a su lealtad patriótica, Yama les dijo, esperen 50 años,
y sus descendientes recibirán el Tao y los elevarán. Hace 50 años, sus hijos aún eran pequeños. Por lo tanto, cuando y quien recibe a Tao, quien viene a transportar, todo está predeterminado. Si se supone que debes transportar a alguien, pero no lo haces, ¿no estarías ocupado en la próxima vida? La miríada de relaciones de causa y efecto en el mundo puede sonar agradable y fácil, pero dentro de todos los pequeños detalles, como dice el refrán causa y efecto, sin excepción, este es un asunto serio. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer con muchas personas que se han descarriado? Es necesario reajustar muchas causas y condiciones. No es porque los humanos sean poderosos, los humanos hacen sus causas y el cielo asiste a sus condiciones. Por lo tanto, las condiciones son gobernadas por el cielo y las causas se encuentran en nuestros corazones. Debemos plantar la causa de la virtud. Solo entonces el cielo guiará a estos individuos con una base sólida que quieren cultivar y propagar el Tao, guiándolos a nuestro lado. Por supuesto, esta persona debe haber tenido alguna conexión con nosotros en el pasado. La profundidad de la afinidad puede variar, pero el cielo lo reorganizará todo. Realmente tenemos que aprovechar esta oportunidad y actuar con diligencia.